Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. En primer lugar, quiero disculparme ante todos mis suscriptores por estar tanto tiempo sin subir ningún vídeo. También quiero disculparme con aquellas personas que se habían suscrito a mi curso de análisis real y con todas aquellas que me han hecho preguntas. Lo siento mucho, pero he estado trabajando en una actividad que no me ha dejado prácticamente tiempo. También he pasado por una pequeña enfermedad y a su vez he tenido que lidiar con ciertos asuntos familiares. En resumen, no he tenido tiempo ni energías para poderlas dedicar. A partir de ahora voy a procurar ponerme al día. Perdonad que no lo haga inmediatamente, tardaré un cierto tiempo, por lo menos en responder a la gran cantidad de preguntas que se me han planteado, y volveré a retomar lo que es el curso de análisis real en breve. Hoy voy a retomar también la actividad de mis vídeos con uno que es especialmente interesante y que toca varios temas. Creo que os va a gustar. Se trata de lo siguiente. Voy a demostrar que si admitimos el axioma de elección, entonces existe al menos un subconjunto de los números reales que no es medible en el sentido de Lebesgue. Vale, aquí hay muchos conceptos que voy a ir explicando paso a paso. Este vídeo será un poco largo, pero es necesario que sea así para entender cada uno de estos conceptos. En primer lugar, ¿qué significa esto de que si admitimos el axioma de elección? Muy bien. La mayoría de los matemáticos usamos la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel con el axioma de elección. Solemos abreviar la notación para referirnos a esta teoría así, ZFC. Zermelo-Fraenkel y choice, que quiere decir elección en inglés. Bien, pues esta teoría es básica para poder demostrar muchos otros conceptos y campos de la matemática. ¿Y qué es el axioma de elección? Pues bien, el axioma de elección es un axioma visibilizado por Zermelo, pero utilizado intuitivamente mucho tiempo antes, que es consistente e independiente del resto de axiomas de la teoría ZFC. Es decir, es consistente porque no implica contradicción con el resto de los axiomas y es independiente porque no se deduce de ellos. Es decir, podríamos tener una teoría de conjuntos sin el axioma de elección y otra con el axioma de elección, y no habría ningún problema con ello. Y este axioma sigue sometido a una cierta controversia, pero se va decantando el tema hacia su aceptación. ¿Por qué? Pues porque permite grandes resultados, demostrar grandes resultados. Entre ellos, pues, por ejemplo, que todo espacio vectorial tiene al menos una base. ¿De acuerdo? Eso es un resultado equivalente al axioma de elección. También el teorema de la buena ordenación, es decir, que todo conjunto puede ser bien ordenado, también es equivalente al axioma de elección. De hecho, fue el primer resultado de la buena ordenación que hizo visible la necesidad de enunciar este axioma. Vale, hay muchas formulaciones equivalentes, entre las cuales ya he mencionado algunas. Voy a dar la siguiente definición del axioma de elección. Vamos a ver. Sea A una clase no vacía de conjuntos no vacíos. Es decir, un conjunto cuyos elementos son conjuntos, ¿vale? O sea que esta A caligráfica, ¿vale? Esta notación que tengo aquí, es un conjunto cuyos elementos pues son conjuntos, ¿no? Bien, pues existe al menos una función f definida de la familia en el conjunto unión de todos los elementos de esa familia, tal que f de A pertenece a
para todo A de la familia. Bien, voy a explicar esto. Esa función se llama función de elección, y lo que hago es lo siguiente. Si tengo la familia formada, pues, como veis, por elementos que son conjuntos, ¿vale? Digo que es posible siempre definir al menos una función entre este conjunto, cuyos elementos son conjuntos, y este otro, que es la unión de todos ellos, que será un conjunto por el axioma de la unión presente en la teoría ZFC, pues como digo, aquí serán elementos, y esa función f lo que hace es a cada uno de estos conjuntos asignarle un elemento que pertenece al conjunto, no de cualquier manera, o sea, a este conjunto le asigno un elemento que pertenece a este otro le asigno un elemento que pertenece a B, a este otro le asigno un elemento que pertenece a C. El axioma de elección me dice que eso siempre es posible bajo estas condiciones. Si tengo una clase no vacía de conjuntos no vacíos, entonces al menos hay una función de elección posible para definir. ¿De acuerdo? En última instancia, lo que quiere decir es que si me das una colección de conjuntos, siempre puedo elegir un elemento de cada una de esa colección de conjuntos, ¿vale? De cada uno de los conjuntos de esa colección de conjuntos. Pero no me dice cómo tengo que hacer la elección, ni tampoco me da un procedimiento para saber qué elemento le corresponde. No, da simplemente la posibilidad de que existe. Existe. Te dice simplemente que existe. Esa es la principal controversia. No hay aquí ninguna indicación de qué tengo que hacer. Y a veces esto no es tan intuitivo como parece. En caso finito, obviamente sí. Pero en el caso infinito se pueden dar bastantes problemas para entenderlo. De todas formas, como digo, la mayoría de los matemáticos ya admitimos, sí, en principio el axioma de elección, porque es enormemente práctico y está en la base de muchos resultados fundamentales. Una vez explicada una de las formas del axioma de elección, la que nos interesa para este caso concreto, vamos a definir lo que se entiende por medida, y concretamente medida de Lebesgue. Bien, consideremos un conjunto cualquiera, X, no vacío, y el conjunto de sus partes, es decir, el conjunto de todos sus subconjuntos. Es decir, un elemento de este conjunto de las partes es un subconjunto de X. Por lo tanto, si A pertenece a las partes de X, entonces y solo entonces A está incluido o es igual a X. ¿Vale? Una función de conjunto no es nada más que una función definida en una clase de partes de X, es decir, en un subconjunto de las partes de X con valores reales o bien infinitos. Es decir, en la recta real ampliada. Vamos a ver. En este caso, el dominio sería un subconjunto de partes de X, una colección de subconjuntos de X, y los resultados serían o bien números reales o bien más o menos infinito. Obviamente, este conjunto tiene una serie de estructuras, no es un cuerpo ordenado, pero sí que está, en principio, totalmente ordenado, como el conjunto de los números reales. El orden total es muy sencillo, nada más que extendiendo el orden usual mediante esta relación. Consideramos que todos los números reales son mayores que menos infinito y menores que más infinito. Y obviamente entre más y menos infinito, pues establecemos esta relación. ¿Vale? En principio eso es lo único que nos va a interesar, y alguna que otra propiedad que pueda tener R ampliado para poder definir la idea de medida. Vale.
Pues ya sabemos lo que es una función de conjunto y ahora vamos a intentar caracterizar algunos tipos de funciones de conjunto. Por ejemplo, podemos hablar de funciones de conjunto que sean monótonas. Eso bastará que cumplan que si A está incluido en B, pues entonces f de A es menos o igual que f de B. Lo que dice, aquí entraría en juego el orden del que he estado hablando para el conjunto R ampliado. Y por supuesto A y B serían elementos de la clase sobre la que está definida esta función de conjunto, ¿vale? También podemos ver si es aditiva, si tenemos A y B pertenecientes a la clase, disjuntos, y tales que su unión también pertenece a la clase. Y diremos que es aditiva, si entonces la imagen de esa unión se puede obtener como la suma de las imágenes de A y de B, de cada uno de los elementos que forman la unión. Hay que tener cuidado porque, como los elementos sobre los que estamos obteniendo los valores son de R ampliado, pudiera ser, por ejemplo, que f de A fuera infinito y f de B fuera menos infinito. Entonces la suma no estaría definida, ¿no? Sería lo que llamamos una indeterminación. Bien, hay que obviar ese caso, pero aparte de que esto no se ha de dar, no hay ningún otro problema. Podemos definir la función aditiva, una función de conjunto aditiva, si tenemos que para todos A y B de la clase sobre la que está definida la función de conjunto, que son disjuntos, y que su unión pertenece a C, y que no dan uno de ellos infinito y el otro menos infinito, se cumple que la imagen de la unión es la suma de las imágenes, ¿no? Bien, de cada uno de los elementos de la unión. En cuanto a la propiedad de ser sigma aditiva, es lo mismo, pero para una unión numerable. Es decir, si tenemos una colección numerable de elementos de la clase sobre la que está definida la función aditiva, donde los elementos son disjuntos 2 a 2, cuya unión está incluida también en la clase, y aparte no se va a dar indeterminación, si se verifica que la imagen de la unión es la suma, entendida como serie, ¿vale?, de cada uno de las imágenes de los elementos de la colección, entonces es sigma aditiva, ¿vale? Repito esto. Si para toda colección numerable de conjuntos disjuntos 2 a 2, cuya unión está incluida en la clase, y aparte, por supuesto, que no se dan estas circunstancias, de que puede aparecer más o menos infinito, o aparece todo más infinito o todo menos infinito. Pero si aparece más infinito y en otro menos infinito, ya tenemos un problema. Pues como digo, si eso no se da, y la imagen de la unión es la suma de las imágenes de los elementos de la unión. Entendida esta suma, en el caso finito como tal, y en el caso infinito numerable como una serie, ¿vale?, que habrá de converger, obviamente, en R ampliado, ¿vale? Bueno, como veis, aquí hay una serie de objeciones y de requerimientos que no son demasiado difíciles de cumplir si aparte a la clase le exigimos alguna estructura. Y es ahí donde entra ya la idea de medida, ¿vale? Pues es relativamente sencillo. Bastaría con elegir, por ejemplo, en lugar de hablar de funciones de conjunto cualesquiera, sino habría que hablar de funciones de conjunto no negativas, definidas sobre un anillo, sigma anillo o álgebra. Vamos a ver, por ejemplo, o sigma álgebra, sobre una sigma álgebra, ¿vale?
una función de conjunto no negativa sobre una sigma álgebra que sea sigma aditiva, es automáticamente una medida. Fijaos que al decir que es no negativa me estoy refiriendo a que las imágenes son siempre mayores o iguales que 0, por lo tanto, si sale algún valor de R ampliado será este, y ya no podrá salir este. Por lo tanto, no tendremos este problema de encontrarnos con indeterminaciones cuando hagamos los cálculos. Luego tampoco tendremos el problema de exigirle que la unión numerable esté, porque lo va a estar. ¿Por qué? Pues porque está definida sobre una sigma álgebra, y la sigma álgebra como estructura de conjuntos es cerrada para las uniones numerables. Por lo tanto, esto va a pertenecer a la sigma álgebra, ¿vale? Si C está en sigma álgebra, no va a haber ningún problema. Y claro, le exigimos entonces esto. Y aquí la convergencia de la serie pues está asegurada en R ampliado, porque o dará más infinito o dará un número real, ¿vale? Son todos números positivos. O bien más infinito. ¿De acuerdo? Así que tenemos ya la definición y la voy a explicitar aquí. Una medida va a ser una función de conjunto no negativa, sigma aditiva, definida sobre una sigma álgebra. Bien, las sigma álgebras incluyen al conjunto vacío. ¿Qué valor debería tener ahí una medida? Bien, es fácil ver que debería ser 0 en el caso de la medida. Voy a usar la notación mu para hablar de medidas ya en lugar de f, porque ya es una particular función de conjunto, no es en general cualquier función de conjunto, así que mu voy a reservarlo para la idea de medida, ¿vale? Bien, pues como digo, esto tendría que pasar. ¿Y cómo lo sé? Imaginad que tengo la colección numerable A, vacío, vacío, o A vacío, simplemente. Porque al fin y al cabo, si es finita es numerable. Y por la definición tan general que he dado, esto incluye a una subclase cualquiera, ¿vale? Que estaría incluida en el álgebra. Vamos a ponerlo así, vale. Bien, son disjuntos 2 a 2, obviamente. No hay más que 2 y A intersección vacío va a ser el vacío, lo mismo que el vacío intersección A. Así que mu de A unión vacío tiene que ser lo mismo que mu de A más mu de vacío, según la definición que he dado de sigma aditividad para la medida. Pero claro, este conjunto A unión vacío es A, por lo tanto aquí tengo esta ecuación planteada en R ampliado, ¿vale? ¿Qué pasaría si A fuera, mu de A, perdón, tuviera medida más infinito? Bueno, pues entonces aquí no podríamos sacar para nada el valor de mu para el conjunto vacío. Pero si fuera distinta de más infinito, como es una medida, tendría que ser no negativa, sería un número real positivo, y no habría ningún problema en pasar este valor, que sería un número real, a este otro lado, restando. Y claro, como es el mismo número real, al restarlo, pues te va a dar 0, y saldría esto. Así que, para ser más específico, esto pasará siempre y cuando mu sea una medida, y siempre y cuando tengamos un conjunto en la sigma álgebra que su medida no sea infinita. Si pasa eso, automáticamente voy a deducir esta propiedad, ¿vale? También se puede deducir fácilmente la monotonía. Si A está incluido en B, entonces la medida de A es menor o igual que la medida de B, ya sean ambos medidas finitas o infinitas. Recordad que el orden está también en R ampliado, como orden total. Y no es difícil probarlo, también tiene que ver un poco con
trabajar con los conjuntos y darle una estructura que sea disjunta para poder aplicar la sigma aditividad. Vale, resumiendo, tengo medida como función de conjunto no negativa, sigma aditiva, definida sobre una sigma álgebra, y si cumpliera esta propiedad, que existe al menos un conjunto de la sigma álgebra cuyo valor por la medida no es más infinito, entonces se cumpliría esto. Y también se cumple que es automáticamente monótona. Esas dos cosas me van a ser muy útiles para la demostración que quiero hacer. Ahora vamos a definir una medida particular para la recta real. Más que definir, vamos a dar las condiciones que debería cumplir lo que llamamos una medida de Lebesgue en la recta real. Bien, supongamos que una tal medida, lambda, se pudiera definir para todos los subconjuntos de la recta real. ¿De acuerdo? Es decir, como veis, se trataría de una función de conjunto cuyo dominio sería todas las partes de R y tendría valores estrictamente positivos o infinito o cero. ¿Vale? Por lo tanto, voy a poner aquí 0 más infinito. Eso es. Esa medida, como todas, tendría que ser esto una sigma álgebra, pero evidentemente el conjunto de las partes es una sigma álgebra. Aparte, tendría que ser sigma aditiva. Por lo tanto, si tomáramos una colección cualquiera, numerable, de subconjuntos de R, entonces, si son disjuntos 2 a 2, la imagen de la unión sería la suma en forma de serie, o en forma de suma finita, de las imágenes, ¿vale? De cada uno de los conjuntos. Muy bien. Aparte, para ser una medida de Lebesgue, necesito lo siguiente. El hecho de que si tomara dos números reales, de forma que uno fuera más pequeño que el otro, y pudiera crear un intervalo, por ejemplo, así, semiabierto por la derecha y cerrado, o semiabierto, abierto por la izquierda, cerrado por la derecha, entonces la función lambda sobre este intervalo tendría que ser igual a b menos a, que es la idea intuitiva de la longitud, ¿vale? Y luego también, para cualquier conjunto de la recta real, si lo trasladamos, es decir, le añadimos una cantidad o la restamos, en este caso no importa, ¿no? Y para cualquier número real, entonces la medida de Lebesgue del trasladado tiene que coincidir con la medida del conjunto sin trasladar. En cierto modo es una manera intuitiva de decir que no se va a deformar, no se va a estirar ni contraer, ¿vale? De alguna manera. Bien, pues resumiendo un poquito, una medida de Lebesgue no sería nada más que una medida que verificara en principio esta idea para los intervalos, ¿no? Que resumiera la idea de longitud, este tipo de intervalos, y que fuera invariante por traslaciones. Y ahora lo que yo me planteo, recuerda que es una medida, por lo tanto cumple la sigma aditividad. Lo que me planteo es si existe una tal medida que pueda definirse para todos los subconjuntos de R. Y como ya he dicho al principio, lo que quiero demostrar es que si el axioma de elección lo damos por válido, esto no es posible. Es decir, no podemos encontrar una medida de Lebesgue que se pudiera definir para todos los subconjuntos de R. Por lo tanto, hay al menos uno que no es medible según este criterio. No cumple las condiciones de una medida de Lebesgue. Alguna de ellas. ¿Vale? Bien, ¿cómo voy a intentar construir? No voy a definir explícitamente, obviamente, porque la suma de elección no me va a permitir definirlo explícitamente. Pero sí que voy a intentar construir paso a paso la demostración para que veáis que tiene sentido decir que existe bajo todos los supuestos que estoy haciendo.
Vale, lo primero que hago es definir una relación en todo R. Y es muy simple. Digo que X e Y, números reales, están relacionados con esta relación, que pongo así, si solo si y menos X es un número racional. Muy sencillo, si su resta es un número racional. Nada más. Esta relación es una relación de equivalencia. ¿Cómo lo sé? Bien, es muy fácil. Es reflexiva, claro, todo número está relacionado consigo mismo, según esto, puesto que al hacer la diferencia de un número consigo mismo da 0, y ese número evidentemente es racional. Si un número está relacionado con otro, real, entonces esta diferencia es racional. Pero el opuesto de un racional, es decir, en este caso, el opuesto de y menos x es x menos y, también es racional. Lo cual implica que y está relacionado con x. Y por último, si x está relacionado con y está relacionado con z, pues esto significa que y menos x es racional y que z menos y es racional. Pero bueno, si sumo estos valores, me va a dar un racional, al sumar dos racionales. Y si los sumo, evidentemente va a desaparecer esto y queda z menos x siendo racional, lo cual implica que x está relacionado con z. Por tanto, es reflexiva, es simétrica y es transitiva, es una relación de equivalencia. ¿Y qué hacen las relaciones de equivalencia? Pues inducen una partición. Vamos a verlo con un poquito más de detalle y sobre todo de notación. Vamos a coger todo el conjunto de números reales y al someterlo a esa relación de equivalencia me va a quedar un conjunto que llamamos conjunto cociente formado por las clases de equivalencia. Es decir, si tomo una clase de equivalencia, lo que estoy tomando es un subconjunto de R. Es formado por todos aquellos números reales que están relacionados con ese en concreto. ¿Vale? Así que todo R queda dividido de forma disjunta en clases de equivalencia. Y el conjunto de todas esas clases de equivalencia es el conjunto cociente, que aquí voy a llamar, pues, lambda mayúscula. Lo primero que pruebo de este conjunto es que no puede ser numerable. Vamos a ver por qué no puede ser numerable. Vamos a coger un número real y la clase de equivalencia asociada, ¿vale? Defino una aplicación de la clase de equivalencia en el conjunto de los racionales de la siguiente manera. A cada elemento de esa clase de equivalencia le hago corresponder la diferencia entre ese x y el elemento y, que acabo de tomar aquí. ¿Vale? Obviamente, como se supone que y pertenece a la clase de equivalencia, entonces x menos y es racional, y esto está bien definido, pero es que además esta aplicación es obviamente inyectiva. ¿Por qué? Bueno, supongamos que phi de x es lo mismo que phi de x para dos valores de y diferentes, y e y'. Recordad que son elementos de la clase de equivalencia de un x en particular. Por lo tanto, según la definición, x menos y sería igual a x menos y'. Obviamente, aquí es muy sencillo cancelar x y quedaría y igual a y'. ¿Es inyectiva esta aplicación? Sí. ¿Y qué me está diciendo? Me está diciendo ni más ni menos que el cardinal de cada clase de equivalencia no puede ser mayor que el cardinal de los racionales. Por lo tanto, cada clase de equivalencia es numerable. ¿Vale? ¿Lo veis? Bien. Ahora, si este conjunto lambda fuera numerable, como cada clase de equivalencia es numerable, habría una cantidad numerable de conjuntos numerables cuya unión
sería R. ¿Lo veis? Es decir, pensad lo que estoy diciendo. El lambda es el conjunto de todas las clases de equivalencia. Si fuera numerable, habría una cantidad numerable de clases de equivalencia. Cada una de ellas es numerable. Así que la unión de todas ellas también sería numerable, porque es la unión numerable de una cantidad de conjuntos numerables. La unión numerable de conjuntos numerables. Y entonces R sería numerable. Eso sabemos que no es así. Por lo tanto, este conjunto, lambda mayúscula, no es numerable, ¿vale? O sea que hay una colección de clases de equivalencia que dan lugar a una partición de R, con esta relación, y que esa colección no es numerable. Bien, ahora voy a pasar a usar el axioma de elección para formar un conjunto, ¿vale? ¿Y cómo lo hago? Pues parto de lambda. Recordar que lambda es, como lo tengo ahí, la colección de todas las clases de equivalencia que he definido con esta relación. Vale, voy a seguir aquí con este diagrama para que entendáis lo que quiero decir. Bueno, pues usando el axioma de elección sé que es posible para cada uno de estas clases de equivalencia elegir un punto, omega. ¿Vale? O sea, este omega que yo tomo aquí, en esa clase de equivalencia, también tomo otro aquí, omega prima, en esta otra, y han de ser necesariamente diferentes, porque las clases de equivalencia son disjuntas, no hay elementos comunes, ¿vale? Eso luego será importante. ¿Lo veis? Entonces, el axioma de elección me permite definir un conjunto omega mayúscula formado por estos omega minúscula que estoy tomando uno de cada una de estas clases, que como veis hay una cantidad no numerable, infinito no numerable. ¿Cuántas? Pues bueno, eso no me interesa. En principio, el axioma de elección me está diciendo que es posible hacer esto que estoy haciendo, que este conjunto existe bajo esos supuestos. ¿Vale? Bien, pero es más. Voy a elegir un omega de cada una de estas clases de equivalencia, pero encima uno que va a estar entre 0 y 1. ¿Y cómo lo hago? Pues uso la densidad de los racionales en los reales. Vale, tomo un número X, cualquiera, ¿vale? Estoy hablando también del que da lugar a la clase de equivalencia X. Y ahora sé que existe un racional que se puede aproximar todo lo que yo quiera a X. En particular, X menos R entre 0 y 1. Bueno, esto al fin y al cabo es una aproximación. Estoy diciendo que la diferencia entre X y la aproximación es menor que 1 y es una aproximación positiva, por exceso, ¿vale? O sea que puedo elegir un número R racional, no nos olvidemos de eso, de manera que esto, ¿no?, sea más pequeño que 1. Eso es posible, siempre, ¿vale? Pues, precisamente, si llamo omega a X menos R, sé que X menos omega es X menos R. Bueno, no es nada más que sustituirlo aquí, ¿lo veis? Y si hago esta operación, me da R, que es racional. Entonces, ¿qué es lo que he sacado? He sacado que omega pertenece a la clase de X. A la clase de equivalencia definida por X. ¿Vale? O sea, que según el axioma de elección, puedo elegir uno en cada uno de estos, pero es que encima, si lo tomo así, puedo elegir uno en cada una de estas clases que esté entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Así que ahora ya lo tengo. Tengo el conjunto que me interesa, resultado de la densidad de
los racionales en R y del axioma de elección, tengo ese conjunto que llamo omega, que está formado por esos omega minúscula. Omega mayúscula, que está formado por esos omega minúscula. ¿Vale? Obviamente sé que este conjunto está incluido todos sus elementos entre 0 y 1. Todos los elementos de aquí son números entre 0 y 1. Por lo tanto, el conjunto entero está incluido en el intervalo 0 y 1. Además, estrictamente, porque los he elegido estrictamente. ¿Vale? Ahora, si tomara dos racionales, P y Q cualesquiera, voy a ver cómo los trasladados, omega más P y omega más Q, tienen que ser distintos si P y Q son diferentes. Por lo tanto, esa intersección tiene que ser vacía si P y Q son diferentes. Elegir números racionales distintos hace que las traslaciones sean diferentes. ¿Cómo puedo probarlo? Bien, no quiero decir que sean diferentes, quiero decir que son disjuntos, ¿vale? Por lo tanto, lo que voy a probar es que si la intersección es no vacía, entonces P es igual a Q. Vale. Supongamos que la intersección es no vacía, ¿vale? Por lo tanto, existe un elemento X que pertenece tanto a uno de esos conjuntos como al otro, ¿vale? Pertenece a omega más P y pertenece a omega más Q. Así que X menos P y X menos Q son elementos de omega. Es fácil, simplemente lo pasáis restando y os dais cuenta que esa es la idea. Si llamo alfa a X menos P y beta a X menos Q, tengo obviamente dos elementos de omega. Bien. Y por tanto, ahora aquí puedo escribir X como alfa más P, y aquí puedo escribir X como beta más Q. Obviamente X es igual a sí mismo, así que esto quiere decirme que alfa más P es igual a beta más Q. Y por tanto, P menos Q es igual a beta menos alfa. ¿Vale? Pero vamos a ver, ¿qué ocurre con P y Q? Son racionales, ¿no? Por lo tanto, su diferencia es racional. Pero claro, es igual a beta menos alfa. Por lo tanto, beta menos alfa también es racional. ¿Lo veis? ¿Y qué quiere decir eso? Que esta diferencia, beta menos alfa, al ser racional, me está indicando que alfa está relacionado con beta, con la relación de equivalencia que estoy trabajando desde el principio de la segunda parte de esta demostración. ¿Lo veis? Claro, si alfa está relacionado con beta, ¿qué ocurre? Aquí, recordad que son elementos de omega, y omega tomaba, omega mayúscula, elementos omega minúscula, que estaban entre 0 y 1, pero que pertenecían cada uno de ellos a una clase de equivalencia distinta, que eran disjuntas entre sí, ¿vale? Si fueran diferentes, esto sería imposible. No sé si me entendéis. Si fueran diferentes, aquí habría una contradicción, por lo tanto, alfa tiene que ser igual a beta. Es la única manera. Son elementos de omega relacionados entre sí, o sea que están en la misma clase de equivalencia. Por lo tanto, tienen que ser el mismo, no pueden ser diferentes. Y si son el mismo, si alfa es igual a beta, ¿qué ocurre? Pues, si alfa es igual a beta, esta parte de aquí daría 0. Y por lo tanto, P y Q, al restarse, darían 0. Por lo tanto, P es igual a Q, que es lo que yo quería demostrar desde el principio. Así que si la intersección no es vacía, P es igual a Q.
lo que equivale a decir que si P es diferente de Q, estos dos conjuntos no tienen puntos en común, son disjuntos. Vale, entonces, ahora voy a formar esta familia omega más P, omega mayúscula más P, cuando P es racional y P está entre menos 1 y 1, ¿vale? Es una familia numerable de los trasladados de omega, cuando, pues como veis, recorre este valor de traslación P, todos los racionales entre menos 1 y 1. Sabemos que omega, como conjunto, está incluido entre 0 y 1. ¿Qué pasará con los omega más P? Bueno, pues aquí esto nos da una pista, claramente. Si tenemos que ese conjunto omega, pues es una parte de esto, los trasladados a un lado o a otro, pues en todo caso estarían siempre incluidos entre menos 1 y 2. Como veis, el más pequeño aquí, quitándole 1, y el más grande aquí, sumándole 1. Pero es que aparte, claro, si haces la unión de todos ellos, puesto que todos ellos están incluidos aquí, también la unión de todos ellos estaría incluida en el intervalo menos 1, 2. Eso es fácil. Eso es bastante intuitivo. ¿De acuerdo? Vale, pues si hago la unión de todos ellos, lo tengo aquí, es una unión disjunta, ¿no? Ya hemos probado que son disjuntos 2 a 2 con la propiedad anterior. Esto es una unión disjunta. Aplicando las propiedades de la medida de Lebesgue, esto tendría que ser igual, esta unión, la medida de esta unión disjunta, al sumatorio como serie, usando la sigma aditividad de la medida de cada uno de ellos. No olvidéis que es una familia numerable. ¿Vale? Pero es que aparte, claro, resulta que por las propiedades de la medida de Lebesgue, esta traslación tiene que darte lo mismo que el valor sin trasladar para cada uno de ellos. Por lo tanto, esto es lo que tenemos. Y ahora vamos a ver lo que pasa. Bien, como digo, vamos a ver lo que pasa. Si esta unión está incluida entre menos 1 y 2, entonces la monotonía propia de las medidas me permite decir que esto es menor o igual que la medida de menos 1 y 2. Es decir, pues 3, ¿verdad? Porque es la diferencia 2 menos menos 1. ¿Vale? Esto es también sencillo. Y tenemos ya un resultado. No olvidéis que esto es una unión disjunta. Normalmente se pone así, aunque tampoco pasa nada, lo estoy indicando. ¿Lo veis? Eso lo tenemos claro. Eso es menor o igual que 3. Por otro lado, voy a probar que el intervalo 0,1 está incluido en esa unión disjunta de los valores que tengo aquí. O sea que todo punto de 0,1 se puede encontrar aquí. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues tomo un punto de 0,1 y ¿qué pasa? Pues sé que existe al menos un alfa que pertenece a la clase definida por este intersección omega. ¿Cómo sé eso? Por todo lo que he hecho antes. Realmente, lo que he hecho antes ha sido, al crear omega, con el axioma de elección y también usando la densidad de los racionales, he tomado para cada clase definida por x un punto omega que estaba entre 0 y 1. ¿Vale? Así que si tomo un x
que está entre 0 y 1, puedo encontrar un alfa de omega que esté entre 0 y 1 y pertenezca a la clase de equivalencia, justamente. Uno de aquellos que podría elegir aquí. ¿Vale? Bien, como este alfa pertenece a esta clase de equivalencia, eso quiere decir que alfa menos x es racional. ¿Vale? Y aparte, recordemos, este alfa he dicho que estaba entre 0 y 1, y ese x también está entre 0 y 1. ¿Qué pasa con la diferencia entre ellos, que es un racional? Pues que va a estar entre menos 1 y 1. Es fácil, simplemente hay que cruzar los extremos aquí, para ver el mayor de un lado con el menor del otro, y al revés. Por lo tanto, x se puede poner como alfa más q, con un q entre menos 1 y 1, ¿vale? Y, obviamente, eso quiere decir que pertenece a omega más q, con un q entre menos 1 y 1. Pero claro, esto está incluido en la unión de todos esos omega más q que he dado antes, en la unión esa disjunta. Así que ya lo tengo. Todo punto en intervalo 0 y 1 pertenece a esta unión, porque pertenece al menos a uno de los elementos de esa unión. ¿Vale? Esto es cierto. Bien, vamos a acabar entonces. Daos cuenta. He visto que lambda de esta unión disjunta de omega más p entre menos 1 y 1, y p racional, se podía poner como la suma de estos lambda más p con la misma historia, y a su vez, al ser trasladados, como la suma de lambda. ¿Vale? Y que esto tenía que ser, como veis ahí, menor o igual que 3. ¿Vale? Esto, que es todo esto, la igualdad, es menor o igual que 3. Pero, daos cuenta de una cosa. Los racionales entre menos 1 y 1 forman un conjunto numerable. Por lo tanto, realmente esto lo podría poner como una serie que fuera, por ejemplo, desde k igual a 1 hasta infinito. ¿Vale? Es sencillo, simplemente cogería estos racionales y los ordenaría, p sub 1, p sub 2, p sub n, así, y en realidad, cada vez que apareciera aquí uno de esos racionales, pues lo sustituiría por 1, 2, n, el correspondiente natural. Bien, ¿por qué es importante esto? Pues una sencilla razón, porque resulta que ahora esto, si quiero que sea menor o igual que 3, esta parte de aquí tiene que dar 0. Porque si no diera 0, esta serie sería divergente, y por tanto no podría estar acotada por 3. ¿De acuerdo? Imaginad que esto da un valor, h, que tendría que ser positivo, y mayor que 0, ¿no? Estrictamente mayor que 0. Pues la serie es el límite cuando n tiende a infinito de esto, desde k igual a 1 hasta n, de ese h. Por lo tanto, sería el límite cuando tiende a infinito de h por n. Saco el h fuera, y entonces, claro, si sumo desde 1 hasta n, el valor constante 1, 1, 1, 1, pues sería n, ¿verdad? ¿Entendéis lo que quiero decir? Sería 1 más 1 más de 1 hasta n, pues eso me daría n1. Esa suma sería n. Si h es estrictamente positivo, obviamente este límite sabéis que da más infinito. Así que la única manera en la que tengo de que cumpla esto, la única manera que tengo de que cumpla esto, sea una medida, un número positivo, pues tiene que ser igual a 0. Así que concluyo que el valor de lambda de omega es 0. Ese conjunto que hemos sacado por el axioma de elección y demás tiene medida 0, medida de Lebesgue 0. Pero
aquí está el problema. Daos cuenta, es el mismo conjunto, ¿no? Es el mismo conjunto. Aquí, si hiciera esto, la medida de 0, 1, la medida de Lebesgue, me daría 1, ¿vale? Y tendría que ser menor o igual que la medida de este conjunto. Pero acabo de probar que la medida de este conjunto es 0, así que 1 tiene que ser menor o igual que 0. Esa es la contradicción. Por lo tanto, no puede ser medible Lebesgue, porque si lo fuera llegaría a una contradicción, y este es el conjunto que existe, si admitimos el axioma de elección y las propiedades de la medida de Lebesgue, que es un subconjunto de los números reales y que no es medible Lebesgue. Bien, con esto termino.